Gloria a Dios, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga donde quiera que nos van a estar escuchando. En esta tarde seguimos predicando, seguimos siendo de bendición, seguimos hacia la meta en el nombre del Señor Jesucristo. Y el tema de esta tarde, escuchen bien, es Jesús es la luz del mundo. Vamos a ver cuál importante es todo esto, como siempre, a través, como lo hacemos diario, a través de las Escrituras, y el Señor sigue revelándonos, sigue mostrándonos lo que necesitamos oír para ir siendo siempre cambiados en su poder. Y hoy vamos a ver por qué es necesario recibir a Jesús, por qué es necesario permanecer siempre en sus palabras, porque obviamente, como lo decimos siempre, todo está escrito, pero vamos a ver todas esas declaraciones que Él viene diciendo desde los evangelios y viene mostrando y viene enseñando y viene hablando con otras personas, y Él se está poniendo como la luz del mundo. Amén. Entonces eso tiene que ver, por supuesto, con los creyentes, tiene que ver con nosotros. Y vamos a empezar con Mateo 5:14. Muchos de ustedes ya lo han de haber leído, ya se acuerdan. Y dice en el encabezado la luz del mundo, ¿sí? Dice Mateo 5:14 al 16, dice: vosotros sois la luz del mundo. Estas, por supuesto, son palabras de Jesús. Y luego lo va a relacionar con un efecto o con algo tan grande como una casa que está y que todos la pueden ver. Vamos a ver por qué dice esto. Dice: vosotros sois la luz del mundo, o más bien una ciudad, no una casa. Una ciudad sentada o asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, con este ejemplo nos imaginamos, cuando vemos cualquier pueblo, cualquier ciudad, es imposible pasar por ahí y no tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque está a la vista de todos, todos lo pueden ver, todos se pueden imaginar o ver con claridad lo que está en ese monte, que es una ciudad. Entonces, así es un creyente verdadero. Un creyente verdadero tiene que estar siempre en la verdad, siempre bajo la luz del Señor, guiado por el propio Dios. Y por eso son estos ejemplos tan grandes y tan fáciles de entender. Lo repito: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces eso es para todas las personas, toda la gente, todos los creyentes en Cristo Jesús, que es necesario que nosotros siempre seamos fieles, verdaderos, tal y como Él es. Dice el 15: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Él dice que no se tiene que hacer eso. Ahora, en los tiempos de antes, el almud era una medida, me imagino, tipo como con lo que medían los granos, las medidas para, ya sea para vender o para lo que haya sido, pero con eso medían los granos. Era como un tipo de recipiente que ellos usaban en forma como de los que tenemos hoy para medir cosas, para medir arroz, maíz y lo que sea. Entonces una luz no se podía poner debajo de eso porque obviamente se apagaba. Es el ejemplo que está dando aquí. Pero dice él, sino sobre el candelero. Dice: y alumbra a todos los que están en casa. Ese es lo que una persona tiene que hacer cuando está entre los demás. Sean quien sean, cuando vengan ese tipo de tiempo de palabra, uno tiene siempre que hablar del Señor Jesús. Uno siempre tiene que hablar de la salvación. Y digo siempre porque Dios va a mover los tiempos para que nosotros nos expresemos y hablemos la verdad. Hablemos de Él y hablemos siempre del Evangelio. Claramente lo dice Él: y alumbra a todos los que están en casa. Porque es que esta luz es la que transforma, ahorita lo vamos a ver, la que transforma a todo hombre y a toda mujer, por supuesto, también. Dice el 16, dice: así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, dice otra vez aquí, pues a lo que yo decía, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es porque en veces nosotros somos, lo digo así porque yo estoy también entre los demás, y en veces se nos olvida que somos hijos de Dios y nuestra forma de ser es diferente. Nuestra forma de actuar es diferente, nuestra forma de hablar es diferente. No es de acuerdo a la de un cristiano. Entonces aquí nos recuerda el Señor que esas obras tienen que ser presentadas, la forma de ser simplemente delante de los demás, para que ellos, como dice aquí, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y alguien dirá, ¿cómo le van a hacer ellos? Bueno, es que de la manera que nosotros actuamos, ellos van a verse y van a decir, esta es una persona como yo, que trabaja donde yo estoy, que inclusive está en los lugares donde yo estoy, pero él es diferente a mí. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Entonces ellos empiezan a ver gente aquí en la tierra, gente que trabaja y se mueve con Dios, y están al lado de ellos, están en los trabajos, están en las tiendas, están en todos lados. Entonces por eso es bien importante que nosotros seamos movidos siempre por Dios, porque donde nosotros nos movemos es donde Él nos mueve y llevamos la luz de Él, llevamos las palabras de Él. Entonces con las palabras vienen los hechos, vienen las transformaciones y vienen los ejemplos de una persona en el Señor, para que la demás gente empiece a ver que en realidad sí existe Dios. Por eso todo lo que el Señor pone aquí es para que nosotros vayamos pensando, vayamos meditando en todas las cosas que Él va declarando en las Escrituras, porque alguien las tiene que recibir. Alguien tiene que hacerse hacedor de las palabras de Dios, y alguien tiene que empezar a ser cambiado, y es aquellos que le creen al Hijo de Dios. Por eso hay que meditar en quién es Jesús. No nomás imaginarnos que es algo inalcanzable, como cuando éramos niños que nos contaban que Dios estaba en el cielo. Entonces uno decía, pues si allá está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, ¿qué contacto puede haber? Lo decía uno en la ignorancia de uno. Pero ya siendo conocidos por Dios, como dice la Escritura, estamos nosotros completamente en una sabiduría diferente, en un entendimiento, en un mover diferente. No el que teníamos antes, sino el que Dios nos ha dado por medio de esa luz. Por eso es bien importante creerle a Él. Declaraciones como estas: vosotros sois la luz del mundo. Y Jesús no es ningún mentiroso. Jesús no va a decir algo y nadie va a pasarle nada, y usted nunca va a ver ni un cambio en nada, ni en usted, ni en su familia, ni en los amigos. No, estas cosas son reales. Estas cosas tienen efectos en aquellos, oiga usted, que ya tienen una comunión con el Señor. Pero vamos a ver que esto está escrito desde hace mucho tiempo. Vamos a ver en el libro de Isaías 9:1. Vamos a ver cómo está escrito todo esto, y también qué tiene que ver con lo que estamos hablando, porque muchas veces algunas personas nos mandan a no leer el Viejo Testamento, que porque pues eso ya pasó y estamos bajo la gracia. Entonces nosotros, cuando ya somos de Dios, tenemos que movernos siempre en el Señor a como sea, especialmente en las Escrituras más. Pero pongan atención lo que dice aquí en Isaías 9:1 al 7. Vamos a leer aquí nosotros que en el encabezado dice nacimiento y reinado del Mesías. Vamos a ver cuáles son los detalles aquí de Jesús, del niño que iba a nacer. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, refiriéndose obviamente a la gente de él, refiriéndose a los judíos. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Dice, enseguida dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. Está dando una descripción de dónde se va a manifestar por primera vez esa luz. Vamos a seguir leyendo. Dice, lo repito,
llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, dice el 2, el pueblo que andaba, dice, en tinieblas, vio gran luz. Aquí vemos ya, sin que Él haga todavía nada, sin que Él se manifieste, simplemente en la venida, cuando el Padre lo manda, está declarado que hay un pueblo que andaba en tinieblas, dice enseguida vio gran luz. Vamos a ver por qué. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, escuchen ese estado, luz resplandeció sobre ellos. Entonces vemos aquí claramente en el Viejo Testamento que mucha gente que está sin el Señor, sin esa luz, declarado está que viven bajo la sombra de la misma muerte. Entonces no hay esperanza, no hay nada en ellos, y es muy terrible. Pero dice aquí, gloria al Señor, en el 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Puras cosas buenas, ¿no? Estamos viendo. Dice, porque tú quebrantaste su pesado yugo, dice, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, dice, serán quemados, pasto del fuego, dice así. Pero ponga atención lo que dice enseguida, en el 6 y en el 7. Dice, porque un niño nos es nacido. Y esa es obviamente, la referencia, o estamos hablando claramente acerca de Jesús. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea que él va a cargar con todo. Y vean y pongan atención aquí, dice, y se llamará su nombre admirable, y enseguida dice consejero. Entonces esta palabra la podemos ya nosotros ver como todo lo que Él nos va a dar en cuanto a la revelación de las palabras. Esa luz tan importante de la que Él habla, porque lo vemos aquí claramente que es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y vean lo que dice al final, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces podemos ya ver también que fue enviado por el mismo Padre, como lo vemos viendo a través del Viejo Testamento hasta el Nuevo, que se iba a mandar al Mesías. Pero volvemos aquí con que Él es el consejero, porque es que nosotros aquí en la tierra sin el Señor no tenemos ninguna luz, una luz que solamente Dios da, y es el ser transformado, como lo decimos siempre aquí, y no tiene nada que ver con lo que la gente haga aquí en la tierra. Me refiero a los estudios, a las cosas que ellos quieran hacer y superarse como personas. La gente puede hacer lo que quiera aquí en la tierra, pero solamente Dios da ese consejo divino, el cual nos va a cambiar y nos va a transformar, nos va a hacer otras personas. Por eso es necesario ir creyendo o creer de una vez por todas en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesús, no en nadie más, porque todo eso está escrito. Todo eso está escrito, y si está escrito, nosotros vamos a ser puestos con las Escrituras a ver por qué creíamos y en qué creíamos. Vamos a ser enjuiciados por las palabras de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de doctrina, por muy cristiana que se escuche, por muy poderosa y por muy vieja que sea en el mundo. Si no es la de Jesús, si no es la del mismo Padre que mandó a través de Jesús, entonces hay un problema. Porque ahorita vamos a ver que es necesario pues creer en Jesús, en su nombre. Y para ver eso nos vamos a mover hasta el libro de Juan, el Evangelio de Juan 1:1. Todos hemos leído todo esto, pero tenemos que darnos cuenta, ir memorizando todas las palabras de Dios, pedirle al Señor que nos las traiga a la mente cuando las ocupemos.
Porque, como lo he dicho siempre, en veces nos preocupamos de memorizar nosotros mismos y no podemos, a lo menos yo no puedo. Yo por eso pido siempre que el Señor me traiga palabra en el tiempo de Él. Y así me olvido de todo y no me pongo tanta presión. Porque el Señor sabe tiempos, el Señor conoce las personas, el Señor prepara corazones y trae la palabra en el momento perfecto. Pero hablando ya de lo que estamos hablando acá, de esa luz, aquí lo vamos a ver bien claro, lo que está escrito en Juan 1:1. Amén. Vamos a ver todo esto para que quede bien en claro el por qué Jesús es el que va a transformar a todos, ¿sí? Dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo está en las manos de Jesús. Todo lo que se hizo, todo lo que se formó y lo que se va a seguir formando está en las manos de Jesús. Eso está muy claro. Por eso dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida. Oigan bien, ya como estamos hablando aquí de la vida eterna, de un tipo de vida transformada aquí en la tierra, desde el momento que le creemos a Él, y después, posteriormente, en la vida eterna. Pero dice en el 4, en Él estaba la vida. Y la vida era, oigan bien, aquí dice bien claro, y la vida era la luz de los hombres. Entonces cualquier hombre, aunque esté vivo, y sea quien sea, tenga la posición que tenga, desde un empresario hasta un campesino, o una gente que vive en la calle, o una gente que vive en una gran mansión, si no están en el Señor, no tienen la luz de Dios, no tienen la luz verdadera en ellos. Podrán estar vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Por eso lo que Él dice es el ser transformados por Él mismo, la misma vida que Él nos va a dar. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está el ejemplo del bien, ¿sí? O el mal, como usted lo quiera ver, el mal contra el bien o el bien contra el mal. ¿Cuál de los dos va a prevalecer? Bueno, aquí dice, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, imagínese usted cuando usted prende cualquier tipo de luz, desde la luz de su casa, de su cuarto donde usted vive, de la casa, del auto donde usted se mueve, en cuanto usted prende esa luz, usted puede ver. Es un ejemplo para que usted vea cómo todo eso queda en nada, las tinieblas. Cómo todo eso termina en nada de lo que mucha gente tiene en la idea de qué son las tinieblas. Aquí dice claramente, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí ya va a hablar de Juan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Entonces vemos a Juan hablando siempre de Jesús, hablando todas las cosas que él también oía, y empezaba él a predicar acerca de Jesús. Así como lo tenemos que hacer todos, hablar siempre de un Jesús que transforma, cambia y hace todas las cosas en nosotros. Lo mismo está haciendo, o hizo más bien, Juan. Dice el 7, lo repito, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y eso es en realidad lo que todos somos. Nosotros no somos Jesús, somos como Jesús, ¿sí? Por las palabras que nos vinieron de parte de Él. Por eso nosotros nos relacionamos y tenemos que ser cada vez más como Jesús, no como nadie más, no como ningún líder, por muy cristiano que sea, no como ninguna persona que usted se le venga que Dios la usó mucho. No,
Tiene que ser como el mismo Jesús, como la luz. Dice, aquella luz verdadera. Oigan lo que dice aquí, aquella luz verdadera. O sea que no hay nadie más. No hay otra cosa que se parezca a eso. Aunque usted le diga que usted puede hacer esto, que cuando usted haga esto, usted puede recibir esto. Cuando usted trate de esto, usted recibe esto. Mucha gente está en muchas cosas, en muchas imaginaciones, en muchas cosas que no son de Dios, pero piensan que hay una victoria sobre de todas las cosas, y no es así. Porque Dios solamente hay uno, y obviamente si hay un solo Dios, hay una luz nada más también. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces vemos aquí ese regalo de Dios. Vemos aquí el don de Dios. Vemos aquí la gracia de Dios en la tierra. Es aquel que alumbraba, esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre aquí en la tierra. Entonces usted está en la tierra, ¿sí? Entonces es necesario que si usted quiere una mejor vida desde ahorita, usted comience desde un principio y comience a buscar y a creer lo que va a ser, lo que viene siendo el mismo Dios, el mismo Jesús, y no se crea usted nada de nada que no esté escrito aquí, porque todo lo que leemos nosotros, como les dije hace rato, vamos a ser nosotros puestos en estas palabras que el mismo Jesús está diciendo. Entonces dice, aquí mismo dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Pero dice en el 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces aquí mismo dice en el 11, en Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, o sea que a lo que el Padre lo mandó vino, él no se confundió, él no se enredó, él no se perdió, él está haciendo la obra del Padre. Y claramente dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando ya de los judíos. Porque ellos, como lo decimos siempre, ellos están en otro plan. Ellos no están perdidos, Dios los va a salvar, Dios los va a rescatar, pero solamente Él sabe cuántos y cómo y cuándo. Pero ellos van a ser salvos también. Pero a nosotros nos conviene estar creyéndole siempre a Jesús. No meternos con otras gentes, no meternos con otra persona que hable de Dios y que no sepamos ni qué están diciendo. A nosotros nos conviene buscar a Jesús. Dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí están las verdaderas personas que están con Él y Él con ellos. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí ya vemos que esa luz que alumbra a todos los hombres, exclusivamente aquellos que creen en ese nombre, están siendo ya, por lo que está escrito, están siendo ya engendrados, hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Es algo que aquí en la tierra nadie lo puede hacer. Aunque usted vea iglesias, aunque usted vea denominaciones, aunque usted vea congregaciones, si hay unos cambios en ellos, es porque Dios usa a esos hombres. Y por supuesto tienen que ser de la verdad. Tienen que ser de la doctrina de Jesús. Porque es que el mundo está lleno de religiones, de tradiciones. Unos creen de una manera, otros creen de otra manera. Y mucha gente se atreve a decir, yo no me meto en nada de eso, yo no quiero nada, son hipócritas, a mí déjenme en paz. Entonces cada quien hace lo que quiere. Pero por eso le estoy diciendo esto. Porque esto no se trata de ninguna religión. Esto se trata de un mandamiento divino del Padre que nos manda al Hijo. Y hay que recibir al Hijo. Entonces usted lo está leyendo. Esto está en Biblias católicas, en Biblias cristianas, en algunas, algunas tienen unas partes ya de como testigos de Jehová, están todas enredadas. Pero yo le digo esto para que usted se enfoque en Jesús. Porque Él es el que va a empezar a hacer todo en su vida. Él es el único al que el Padre envió. Ahora vamos a ver otra vez en Juan 8:12 la luz del mundo. Y no me refiero, por supuesto, a ninguna religión.
que se mueva allá afuera. Esta no es la luz del mundo que está en Guadalajara, no. Usted no se confunda. Ellos toman nombres, toman títulos, toman lo que quieran y hacen lo que quieren. Pero vamos a ver aquí que esto se trata solamente del Padre y de su Hijo Jesucristo, de nadie más. Dice en Juan 8:12, gloria al Señor, dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Él mismo se está declarando, como les dije hace rato, que Él es la luz del mundo. Y va a decir por qué. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ya vio ahora sí? Que usted puede ser lo que usted, el estudio que usted quiera tener en su vida secular. Y si usted sigue a Jesús, usted está en la luz. Usted puede tener no ninguna profesión en particular. Y si usted está en Jesús, usted no está en tinieblas, está en la luz también, como el que estudió para doctor y está en Jesús, está en la luz. Y usted que no estudió nada y está en Jesús, está en la luz también. Y cuando los dos no están en Jesús, los dos están en tinieblas. Tanto el que estudió una profesión como el que no estudió nada. Jesús es el que hace la diferencia. Él mismo lo está diciendo. El que me sigue, ¿sí? No el más religioso, el que escucha, el que lee, el que estudia, el que anda por ahí viendo a ver qué se halla. No, aquí es el seguir siempre al Señor, ¿sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oigan eso, Él lo está declarando. Tener la luz de la vida es ser guiado por Dios siempre, desde aquí en la tierra hasta que te vas a morir y obviamente terminar con Él. Esa es una gran promesa, es una promesa, una esperanza viva que tenemos. Eso es lo que es. Porque de nada sirve que nosotros supuestamente creamos en Dios y que pasemos nosotros y vivamos como los demás. Así no es. Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos prospera, Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos sana, Dios es el que nos da y nos vuelve a dar, y aunque nos quite nos vuelve a dar. No estamos sin esperanza en el mundo. Usted tiene que entender eso. Cuando usted entra ya a la familia de Dios va a ser transformado y cambiado para bien. Pase lo que pase. Muertes, pérdidas de trabajo, pérdidas de casa, pérdida de dinero, pero Dios va a estar con usted siempre, en todo el proceso. Entonces usted no va a sentir lo mismo en una pérdida sin Dios o en una pérdida con Dios. No es lo mismo. No es lo mismo, se lo digo por experiencia. Pero dice aquí, en el 13 abajo, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, le dicen a Jesús, diciéndole ya mentiroso. Imagínense. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ahorita les voy a explicar a ellos por qué les está diciendo esto. Porque la gente lee la Biblia, en este caso estos fariseos, pero como no hay espíritu, no pueden entender lo que leen. Aunque tengan memoria de lo que leyeron, no lo entienden. Entiendan, son dos cosas diferentes. Una cosa es acordarse de lo que está escrito y otra cosa es entender lo que está escrito. Entonces aquí Jesús les dice, les va a decir claramente, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Oigan lo que está diciendo ahí Jesús. Dice, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Con eso les está diciendo ignorantes. Porque el que sabe y conoce a Jesús, sabe de dónde vino, quién lo mandó, de dónde salió y para dónde va. Y ellos, siendo unos religiosos, como hoy en día hay muchos, aseguran cosas que no entienden. Hablan de un Jesús, como dije el otro día, que no conocen y no saben y no entienden y están, así se la pasan y así se mueren. Eso es lo más feo. Entonces dice aquí, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, les dice. ¿Por qué les dijo, vosotros juzgáis según la carne? Porque de la manera con los ojos lo que ven, eso creen y eso declaran. Esa es una persona que no tiene espíritu. Una persona que da juicio con lo que está viendo enfrente de sus ojos. ¿Sí? Por eso Jesús sabe que no se trata de ese tipo de actos. Les dice, yo no juzgo a nadie. Oigan lo que acaba de declarar, yo no juzgo a nadie. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.
Dice, y aquí les va a callar la boca con la Biblia, dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Porque ahí lo criticaban, porque por eso le dudaban de él, que porque él daba testimonio de él mismo, pero él les decía que no era de él solo, aunque él pudiera dar juicio y todo, juzgar, que diga, dice el 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, y esto es cierto. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí, dando a entender que él había hablado antes acerca de Jesús en el Viejo Testamento, Deuteronomio 18, y hablé hablado en el Nuevo Testamento acerca del Hijo. ¿Quién era el Hijo? Este es mi Hijo, en cual yo tengo complacencia, a él oír. Entonces, él está dando el testimonio también acerca de Jesús. Wow. Dice el 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Oigan, todavía siguen de tercos. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. O sea que estaban sin Dios y sin esperanza. Por eso una persona que es religiosa no tiene ni a Dios ni tiene a nadie. Aunque lo mencione, aunque hable de él, aunque diga esto y diga lo otro, celebre y haga y ponga y quite y vuelva a poner y lo haga cada año, si no hay Dios, si no hay de la verdad, de la manera que esté escrito, no hay nada. Ni para los líderes ni para los que atienden esos lugares. Por eso Jesús les dice a ellos, para que nosotros entendamos hoy en día, que ninguna religión salva. Ninguna. Jesús les está diciendo, porque le están preguntando ignorantemente, ¿dónde está tu Padre? Sí, y eso de dónde está tu Padre es dónde está Dios. Porque les respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y luego les va a decir de la manera que es esto. Si a mí me conocéis, o si a mí me conoces, también a mi Padre conoceráis. Así es como es esto. Así es como es esto, no de ninguna otra manera. Todo está, entiendan, y grábenselo en el corazón y en la mente. Todo está entre el Padre y el Hijo, en nadie más. Y hoy muchos mencionan al Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo se da al creyente para que empiece a tener una comunión. O sea, recibimos al mismo Dios, pues, pero siempre es uno. Esas son las manifestaciones, esas son las deidades, que viene siendo uno. Así es como se trabaja. Entonces, dice en el 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos a movernos a Juan 12:20. Casi todo está aquí. Juan 12:20. Vean ustedes esto. Vamos a leer bastante hoy, pero no va a estar tan largo. Pero quiero poner bien en claro todo lo que está escrito para que así no haya ninguna duda de parte de nadie. Y vamos a empezar con unos griegos que buscan a Jesús, o sea, con gentiles que quieren conocer a Jesús. Vamos a ver. Y vamos a ver al final cómo termina todo en esas palabras de Jesús juzgando a los hombres. Porque es que no es tan fácil como mucha gente lo ve, a la manera humana me refiero. Mucha gente humanamente dice, este es el camino, esta es la religión, esto es lo que hacemos aquí. Y lo ponen bien fácil, pero así no es. Esa es la manera que está escrita. Ahorita lo vamos a ver. Oigan bien, lo digo a la manera que está escrita porque no es como nosotros pensamos. Nunca las cosas divinas y uno sin el Espíritu, no puede uno obrar para Dios para bien. No entendemos ni sabemos. Tenemos que tener esa intervención de Dios en nuestra vida, si lo podemos decir así. Pero vamos a leer en el 20, Juan 12:20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. O sea que ya andaban entre los judíos, ¿no? Los griegos también. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Oigan eso. Los griegos queriendo ver a Jesús. Cualquiera diría, bueno, se quieren convertir, quieren hacerse cristianos, quieren ellos que su alma sea salva. Cualquiera podríamos decir eso. Pero Jesús, sabiéndolo todo, vamos a ver con qué va a salir Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se dirigieron a Jesús. O sea que se hizo una conexión ahí hasta que llegaron a él. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Oiga eso, no salió con que, ¿dónde están esos griegos? Que pasen, no.
Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, oigan esto que está diciendo Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea que si no muere la persona y vuelve a nacer, no pasa nada. Es con lo que está empezando a hablar Jesús. Pero está poniendo el ejemplo de un grano. Porque los granos igual, cuando el grano usted lo ve y lo pone en su mano, está de una manera. Usted lo avienta a la tierra y si muere, se abre y empieza a salir una planta viva nueva. Ese es un ejemplo de una persona que muere en el Señor y vuelve a nacer. Por eso es con lo que está hablando Jesús, que es lo más importante. Y los griegos están oyendo. Claramente les está diciendo, lo repito, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso se refiere a las cosas del Señor. Esa es la luz, es todo el proceso ahí. Dice, el que ama su vida, aquí ya va a hablar de las cosas muy personales que la gente tiene y que no quiere soltar. Y siempre quiere tener una cosa en ellos, siempre vivir su vida personal y por ahí de vez en cuando acercarse a Dios. Pero Jesús dice, el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahí están los dos contrastes. Una persona que está preocupada siempre, en este caso dice, el que ama su vida, la perderá. Hay gente que se cuida bien muchísimo. Se la pasa en el gimnasio, comiendo bien saludable. No se meten en problemas, trabajan, guardan dinero. Pero nada que ver con las cosas de Dios. ¿Sí? No les importa siempre. Yo no hago mal. No, yo creo que me va a ir bien. Yo hago siempre el bien. Hasta ayudo a gente y todo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que está escrito. Ese es el problema. Entonces claramente Jesús lo dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, o sea que el que no se contamina de las cosas del mundo, dice aquí, para vida eterna la guardará. Entonces veamos y tomemos ejemplo de lo que dice Jesús. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces imagínense cómo quedaron esos griegos. Porque el Señor conoce el corazón del hombre. ¿Quién sabe qué quedarían estos griegos? Aquí no dice. Pero Jesús empezó a hablar de que era necesario todo esto. Yo creo que algunos, lo pienso yo, que algunos dijeron sí y otros se fueron. Porque es que esta palabra es difícil para mucha gente. Mucha gente ve esto y dice, no, ¿cómo? ¿Cómo hacer yo eso? No, entonces no quieren. Pero sigue hablando Jesús en el 27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, refiriéndose a la muerte en la cruz. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dice. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. O sea que ninguno entendió. Ninguno entendió lo que el Padre le dijo a Jesús. Porque unos dicen que fue un trueno y otros que fue un ángel. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué les dijo eso? Les dijo eso porque siempre estaban dudando y tenían que oír claramente que la comunión era entre el Padre y el Hijo. Y lo había mandado el Padre y Jesús andaba haciendo la voluntad del Padre. Siempre. Por eso esa voz se oyó para que ellos oyeran. Por eso Jesús dice lo que dice. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Pero vean que ellos desde antes oyeron pero no entendieron. Qué triste, ¿no? Por eso vean lo que dice ya en el 31. Ahora es el juicio, o sea que ahora es la sentencia de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mismo Satanás, el Señor lo reprenda. Dice, si yo fuera levantado de la tierra, todos te atraería a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. O sea que ya sabían que el Cristo iba a durar para toda la vida, como lo leímos en Isaías, acerca de su trono que era para siempre. Pero el no saber, el no tener revelación, el no tener espíritu, te deja en lo mismo. Te deja sin saber nada, aunque tú oigas. No puedes tú recibir ni tener nada. No estás en la luz del Señor, pues. Entonces dice aquí claramente, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y lo tenían enfrente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco, oigan bien lo que dice aquí, está la luz entre vosotros, refiriéndose al mismo.
Dice, andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahí está, declarado para todos. El que no esté bajo la luz del Señor no sabe a dónde va. Así sea la persona más poderosa, más hermosa, más tranquila, más pacífica, lo que él sea o lo que ella sea, si no está en el Señor, está en tinieblas. Si no tiene la luz de Él, está en tinieblas. No sabe cómo hablar, no sabe cómo comportarse, padece de todo, tiene depresión, tiene todas las cosas le pasan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no hay luz en el Señor. El conocimiento el conocimiento del Señor es la paz. El tenerle el temor es la sabiduría. Por eso entendamos todas estas cosas, ¿no? Claramente dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice, entre tanto que tenéis luz, creer en la luz. Oigan lo que dice aquí, para que seáis hijos de luz. Él mismo lo está recomendando. Wow. Dice entonces, enseguida estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Oigan esto, oigan esta parte. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es lo mismo que podemos decir ahorita algunos de nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? A las palabras, al Evangelio. Dice, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? La revelación del brazo del Señor es a quien ha venido Jesucristo a su vida. Porque Jesús es la diestra del Padre. Es el brazo derecho de Dios. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Vean lo que pasa aquí, para que ustedes puedan entender de una vez por todas por qué mucha gente que quiere estudiar las cosas de Dios, ellos solos nunca van a poder. Nunca van a poder. Aunque estén en el mejor instituto de teología y se quieran hacer pastores o se quieran hacer pastoras, que hay muchas ya también, no van a poder ni nada va a pasar. Claramente está escrito y ponga atención. Dice aquí, obviamente estamos hablando de Israel, pero también pasa en las personas de ahorita, en los gentiles. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Oigan bien lo que hace Dios. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. ¿Qué es eso? Eso es vivir por fe. Por eso les decía a aquellos que ellos daban juicio conforme a lo que ellos veían, ¿sí? Lo que podían ver con sus ojos. Y esto no es así, esto es diferente. Lo repito, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y se conviertan, dice, y yo los sane. Entonces, la gente que va y estudia, ellos están viendo con sus ojos físicos las Biblias y están aprendiendo a la manera de ellos nomás. Porque ahí no ha habido nada. Ellos solos están puestos. Dios no les ha hablado. No que Dios no quiera que ellos se conviertan o se arrepientan, pero así no es. Esa es la cosa. Que nosotros no le adelantamos a Dios en las bendiciones. Tiene que Él venir primero. Él tiene que amarnos y tener misericordia de nosotros primero. No nosotros adelantarnos y decirle, Señor, ¿qué crees? Ya me convertí yo también. No, así no es. Entonces entiendan por qué la gente está como está. Porque hay tanto religioso, tremendo y terco, que hasta llora y hasta anda matando por el amor a Dios según ellos. Pero está mal y está mal porque es necesario que se conviertan y que Dios los sane antes de que hagan algo para la honra y la gloria de Dios. Wow. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, otra vez esto, oigan, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Siempre la gente preocupada de la otra gente, del líder, del jefe, del maestro, del que manda. ¿Sí se fijan? Aunque hayan creído, preferían obedecer a los hombres. ¡Qué terquedad!, ¿no? Por eso es que los iban a expulsar de la sinagoga si no querían. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahorita así están todos todavía en las llamadas iglesias cristianas, en muchas de ellas. Vean lo que va a pasar ya que en el 44, para que usted vea cuál importante es ser lleno, cubierto de esa luz de Dios. Porque es que al final vamos a dar cuentas. Dice el 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, oigan esto, sino en el que me envió.
O sea que el creerle a Jesús es creer en el mismo Dios, en el mismo Padre, en Jehová de los ejércitos. Dice, el que me ve, ve al que me envió. Entonces ahí estamos viendo que Jesús se está poniendo como el mismo Dios. Y alguien dirá, no, es que Él es el Hijo, Él es la esencia. Bueno, diga usted lo que usted diga, usted tiene que creer esto y aceptarlo y decir amén. Si no, entonces estamos mal. Le voy a decir por qué, por lo que vamos a leer acá. Dice otra vez en el 46, yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está ofreciéndonos la victoria. Al que oye mis palabras, oigan bien aquí cómo ella va a decir, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Y cualquiera diría, wow, a gusto, ¿ah? No, no, porque dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. O sea que va a haber gente que escuche y ignore a Dios y diga, ya ves, yo, no me pasó nada, aquí estoy todavía. Y me vinieron a hablar de Jesús y les dije que no, y aquí estoy. Tengo más dinero, tengo casa, me están pagando bien, todo está bien. Bueno, está bien, pero es lo que dice el 48. Y todos aquellos que se niegan a recibir lo que está escrito. Porque hay mucha gente así, la gran mayoría no cree de otra manera, que porque la Biblia eso que decían era para otra gente, que era otro tiempo, y empiezan con un montón de excusas. Como que Jesús y Dios no sabían que ya íbamos a estar nosotros en este tiempo y ellos estaban hace más de 2000 años hablando. Como que las cosas no iban a coincidir, como que tenemos un Dios que no piensa. No, la gente está siendo enredada por el mismo Satanás en cuanto a las cosas de Dios. Dice el 48, el que me rechaza, ya dice más claro aquí Jesús, y no recibe mis palabras, oiga otra vez, es casi a lo que acabo de decir, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que en el día postrero, cuando usted se muera, yo también, vamos a ver qué tipo de cristianos éramos. Aunque usted diga, no, Dios borra todo y se olvida de ello. Bueno, sí, pero ¿qué estás creyendo? ¿Cómo estás creyendo tú? ¿De acuerdo a lo que está escrito o a lo que alguien más creó? Porque ese es el problema. Ese es el problema. De creer lo que la gente ha dicho durante años o simplemente lo que está escrito. Porque esto es muy fácil de entender. Muy fácil de entender. Entonces ahí podemos ya ver nosotros que tenemos que tener cuidado. Por eso necesitamos estar viviendo bajo esa luz. Que Él es la luz que alumbraba a todos los hombres. Y con eso no va a haber ningún problema. Porque vamos a decir, Señor, con tus palabras viví todo el tiempo. Todo el tiempo viví con lo que estaba escrito. Wow. Miren. Claramente dice en 1 Tesalonicenses 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Entonces vean la relación que existe ya con un padre y con sus hijos. Con un Padre divino, aunque está allá en el cielo y está presente en todos lados, nosotros estamos acá abajo en la tierra. Pero Él ya nos declara que somos hijos de luz. Usted podría decir eso de usted mismo o usted misma, que usted vive bajo la luz del Señor en su vida personal, que eso es lo que cuenta. Sus palabras, lo que usted dice, lo que usted hace, van sazonadas con sal. ¿Van haciendo la diferencia de los demás? ¿O usted se mete y se revuelve entre los demás y no se sabe quién es quién? Porque es que claramente está escrito. Porque es que nosotros, Dios nos declara de la manera que nos declara. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nada que ver con lo opuesto. Somos del día, de la luz, somos del Señor. Wow. Miren. Vamos a leer dos más y ya casi vamos a cerrar. Efesios 5:1. Todo esto es para que usted medite y salga de cualquier doctrina que no sea la doctrina de Jesús. Se lo digo honestamente y seriamente, en el amor del Señor. En el amor del Señor se lo digo. Efesios 5:1 al 8. Dice, en el encabezado, dice andar como hijos de luz. Wow.
Dice, ser pues imitadores de Dios. Oigan eso. Ser pues imitadores de Dios. Hay gente que dice, perfecto solo Dios. Pues sí, pero tú lo tienes que imitar y yo también. A lo que más tú puedas, yo también. Porque escrito está. El ser imitadores de Dios no es para nadie más que para aquellos que nos movemos en Dios. ¿Sí? Esa es la demanda aquí. Dios no le va a demandar a alguien que ni siquiera lo conoce, ni tienen una comunión. Eso es para aquellos que se declaran cristianos. ¿Tú eres cristiano o cristiana? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está el amor. Tú hablas mucho del amor, ahí está el verdadero amor. ¿Cuál? Sus mandamientos. Siempre han sido los mandamientos. Dice, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Eso qué es? Que es que el acto de obediencia y la muerte le agradó al Padre y subió un olor fragante hacia arriba. Y se agradó Dios el Padre de lo que hizo acá su Hijo. Eso se llama olor fragante. Pero fornicación, oigan esta lista, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está hablándole a cristianos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías. Las trujanerías son las jugarretas y los engaños que anda la gente diario jugando entre compañeros de trabajo y entre quien sea. Tiene uno que parar de hacer eso. Aunque le digan a uno, uy, qué serio, uy, que no te ríes, uy, que no sé qué. Usted no está para agradarle a los hombres. Usted tiene que agradarle a Dios. Y todo lo demás está cubierto. Entienda cómo es esto. Lo repito, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, siempre estar agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Desde que te levantas hasta que te duermes. Y otra vez al otro día. Y no pares tú nunca de dar gracias, porque está escrito. Dice el 5, porque ¿sabes esto? ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, oiga eso, le está hablando a los cristianos, aquellos que dicen que la salvación nunca se pierde. Si no tuviera ningún efecto el ser uno un avaro o un inmundo, pero siendo cristiano, ¿por qué estuviera escrito esto aquí? ¿Sabe por qué? Vamos a seguir leyendo para que se dé cuenta. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ya se transformó eso ahí en una idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que Dios sabe, a pesar de que lo hayas aceptado, si tú empiezas con avaricias, con fornicaciones, con inmundicias, bueno, entonces tú ya estás en una categoría de una persona que es inmunda. ¿Sí? Eso está escrito. Porque si ese consejo no es en realidad para aquellos que han vuelto a nacer, entonces ¿para quién es? Entonces Dios se equivocó, dígame usted. Entonces entendamos, y como dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas. Una palabra vana es una palabra tonta, sin sentido y sin profundo verdadero, sin un fondo verdadero cuando lo dicen. O sea que se lo inventan y ahí lo acomodan como pueden y la gente cree eso. Es una palabra vana, es una mentira, es una tontería. Por eso aquí está, que no seamos engañados con palabras vanas. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que a ti te dicen palabras vanas pensando que son de Dios y te viene el castigo, te viene el juicio, te viene lo que Él dice aquí, la ira de Dios sobre de ti. Porque Él sí sabe, Dios sí sabe que lo que te dijeron no era de Él y tú lo creíste. Entonces ahí está todo. Dice, no seas partícipes con ellos. Oigan lo que va a decir aquí, para que ustedes vean. No seáis pues partícipe con ellos, o sea, con la otra gente que te está diciendo que dice que son de Dios ellos y ven para acá, ven para allá, hagamos esto, celebremos esto, pongamos esto, hagámoslo cada año, que está tremendo. Cualquiera que sea la situación, te está llamando el Señor a que no participes tú con ellos. No participes tú con ellos. Dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea que en otro tiempo sí hacías y deshacías como yo también, por ignorantes y por todo lo que éramos. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Ahí está el llamado a ser transformados por el poder de Dios. Voy a leer este proverbio y con este yo voy a cerrar. Acompáñenme al proverbio 4.1.
Wow, es que esto está tremendo, está muy hermoso, pero está fuerte como siempre, pero es bueno que Dios nos esté hablando, que Dios nos esté despertando y no permanezcamos dormidos, ni enfermos, ni como muertos. Vean ustedes, aquí está hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría que tenemos nosotros los hijos de Dios es esa luz que ha venido sobre nosotros. Es algo que nunca entendíamos, ni nos imaginábamos, ni habíamos oído, ni habíamos visto, hasta que Él vino. Gloria al Señor por eso. Proverbio 4:1, vamos a leer ahí casi todo Sí, vamos a leer todo. Dice, oír hijos, la enseñanza de un padre. Oiga, se está refiriendo a un hijo, un padre a un hijo. Dice, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampares mi ley, dice él. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Vemos que Jesús fue también hijo y obviamente tenía madre. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entiendan todo esto que estamos viendo aquí. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Oigan eso, de mi boca, de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está mandando. Es así como se recibe sabiduría e inteligencia, escuchando siempre a Dios. Wow. Dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Oigan eso. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, todo lo que Dios te está dando. ¿Sabes? Tú tienes que saber cómo moverte. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Está hablando de la sabiduría. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza. Dice, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, dice otra vez. Y se te multiplicarán años de vida. ¿Cuántos quieren vivir años de vida? Aquí está de qué manera. Dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. O sea que aquí está todo está en orden aquí. Dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Dice, y si corrieres, no tropezarás. O sea, todo va a estar de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Cuál? Todo lo que Dios te está enseñando, todo lo que Dios te está manifestando, todo lo que te está mostrando, esa es tu vida. Por eso dice en el libro de Juan que la vida eterna es conocer a Dios. Entonces lo vemos por muchos lados. Pero vean este contraste aquí en el 14. No entres por la vereda de los impíos. Oiga eso. No vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Dice, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Oigan el carácter de esas personas. Dice el 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. O sea, el alimento de ellos es hacer siempre el mal. Tienen un pan y tienen un vino que constantemente se están comiendo y es siempre para mal. No es esa comida espiritual hermosa que nosotros comemos del cielo. El pan de vida que es Jesús. No, nada que ver. Aquí dice claramente, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Wow. Dice el 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Vean esta parte. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios lo que empieza en ti lo va a terminar. ¿Entiende? Eso es lo que estamos leyendo aquí. Claramente dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Otra vez, no saben en qué tropiezan. ¿Se fijan? Por eso la gente nunca, sin Dios, ve la puerta y ve la luz. Porque ellos siempre quieren hacer su propia voluntad. Y ahí es donde pierden. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Oigan, qué claro es esto. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Oigan, ¿dónde tiene uno que guardar eso? En el corazón. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Esa es la paz, ese es el gozo del Señor en tu vida. Aquí lo estamos viendo, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Por eso vemos muchos hermanos
de bastante edad y todavía vivos, porque Dios los bendice hasta que vean segunda y tercera generación de ellos. Dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, dice él, porque de él mana la vida. Ahí está. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, dice él, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Todo eso lo está demandando él, pero todo con la luz y el poder y la sabiduría de él. Dice el 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Dice, aparta tu pie del mal. Entonces con esto vamos a concluir. Y el deseo del Señor es que todos vengan a un arrepentimiento, porque Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere que todos sean salvos por medio del nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.